Estamos en el hall de Petroperú para cubrir este evento importante, que es la presentación de la antología del cuento peruano 2000-2010 por Ricardo González Vigili. Estamos con una serie de autores, están la mayoría de autores antologados acá, así que vamos a estar conversando con el antologador y con algunos de ellos. ¿Cuánto tiempo, Ricardo, has estado trabajando en la antología esta? El 2011, a fines del 2011, me dijeron necesitamos hacer un cuento sobre la década que acabó, ¿no? Y entonces yo he trabajado fuerte, si quieres, un año y un poco más, ¿no? Un poco más, ya concretarla, hacer las notas, darle forma, confirmar los cuentos que me parecían, y otros que a veces relees y prefieres al final, ¿no? Y además que como contacté a los autores, a veces me han proporcionado textos que no tenía, ¿no? Entonces, sí, así ya esa fase final, ¿no? Un año y un poco, casi año y medio. Bueno, completas 30 años de estar antologando, ¿no? Sí, claro. Vengo antologando esto desde hace 30 años, ¿no? Pues primero comencé con los 5 años previos al COPE, del 75 al 79. Y les gustó, me dijeron, queremos ver cómo estaba el cuento el momento que apareció el concurso. Entonces de ahí brotó, ¿por qué no hacemos una? Primero se completó hacia atrás y después ya fuimos avanzando de década a década, ¿no? ¿Y con quién tuviste más problemas? Digamos, ¿qué autor te dio las menores posibilidades de ser antologado porque precisamente, digamos, no resistía una categorización, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, tú hablaste mucho de los autores intergenéricos, de esta cosa experimental y vanguardista que habitualmente no suele ser encasillada, pues, ¿no? Pero quizás ahí radica también su atractivo, de pronto, no sé. Claro, mira, yo siempre me he planteado eso, por eso los tomos, primero que tienen una parte que exige una óptica distinta, que es la narrativa oral, ¿no? La cosa etnoliteraria, ¿no? Hay que verlo aparte. Siempre me planteo, y en algunos tomos he tenido apéndices, por ejemplo, cuando vi los orígenes del cuento peruano, hay unas cosas que no son cuentos, que son en parte narrativas, como son los libros de viajes o incluso hasta sermones, ¿no? Ahora, sí. De Lunarejo, que cuenta una vida, pero obviamente no es un cuento, lo trataba como textos limítrofes, porque no creo en los géneros fijos ni eternos, ¿no? Siempre es un proceso histórico. Entonces también, por ejemplo, recogí algunas muestras de narrativa de no ficción, tipo crónica en los años 20, 30, ¿no? Textos colaterales, ¿no? Pero en este caso el tomo que estamos presentando ahora ha sido precisamente Bombardero, tu libro, César, el que me pareció el ejemplo más logrado y complejo de un texto que rompe los límites entre la narrativa, la poesía, la reflexión, el documento y que a la vez se puede leer como si fueran rapsodias, cantos, capítulos. Y entonces el problema ahí era cuál escoger que tenga más o menos autonomía, no es un cuento, por eso lo trato aparte, ¿no? Algo parecido sentí, otro por ejemplo que podría haber sido es Santiago del Prado, ¿no? Que tiene Camilo y Jimena, y que el año pasado ha hecho algo más difícil, ¿no? Más difícil todavía. La amistad del aire, ¿no? Una cosa, entonces creo que es necesario no tener una imagen limitada. Ahora, dentro de los textos que ya más pertenecen a la forma cuento, digamos, hay autores incluso ahí que son difíciles de encasillar con criterios tradicionales, como es el caso de José Donaire, ¿no? Era un poco ver qué pongo, o el mismo Leonardo Aguirre, son unos textos que se te escapan de la mano, ¿no? No es el cuento
formalmente clásico, ¿no? Pero he querido que haya todo eso, ¿no? Y también algunos textos son casi reelaboraciones de un material oral, ¿no? Entonces, bueno, eso yo diría, lo que yo quise poner y me fue más difícil es de tu libro, de Bombardero. Bueno, porque... O sea, en el sentido, no estaba seguro, pero era qué pongo era el problema, ¿no? ¿Cómo lo hago? Bueno, pero la salida del bonus track es muy inteligente. Claro, también. claro, esa es la idea, ¿no? Muchas gracias, Ricardo, por eso. Bueno, ahora viene un trabajo también descomunal para dentro de 10 años, ¿no? Ahora, otros autores me han sido difíciles por lo variados que son, ¿no? Ajá. Por ejemplo, el caso de Daniel Alarcón. Ya. Opté simplemente porque Ciudad de Payasos fue un relato que ha impactado, digamos. O sea, en ese caso un criterio casi historia literaria, ¿no? O sea, el texto de Alarcón, que más un poco como que lo reveló, ¿no? Pero era complicado, Alarcón es bien variado. Otro es, ponte, José de Piero, la que maneja cosas insólitas, fantásticas, cosas de la guerra. Hay unos que Santiago Roncayolo también es mutante, ¿no? Cambia de un tipo de texto a otro. Como Carlitos Herrera, que es otro... Carlos Herrera, entonces, por ejemplo, como Carlos ya estaba en otros tomos, antologados, opté por una cosa muy distinta, como es este texto de Rocoto, sobre don Manuel de Macías, el que cocinó para el diablo. Estamos con el extraordinario narrador Carlitos Herrera, quien conozco hace más de 20 años. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, César? Muy bien, acá tratando de ver cómo es el cerebro del cocinero del diablo. ¿Ah? El cerebro del cocinero del diablo no lo conozco porque no soy cocinero, ¿no? Simplemente he tratado de fabular una historia que al final ha resultado adquiriendo cierta corporeidad, cosa que me satisface mucho, porque el cocinero que creé en su momento como el inventor, del creador de Rocoto Relleno, y agarró vida propia, y hoy día te encuentras en la web, si googleas Rocoto Relleno, Manuel de Macías, aparece como el creador de Rocoto Relleno por todo lado, ¿no? Y ya Carlos Herrera ha desaparecido, cosa que me parece el logro máximo que puede tener un creador literario. Claro, qué maravilla. Que tu creación se independice totalmente. Y entonces ya es universalmente aceptado que Rocoto Relleno, uno, es arequipeño, y dos, lo creó Manuel de Macías en un momento en el siglo XVIII en Arequipa, ¿no? Así que es una de las mayores satisfacciones que me da la literatura, es crear un personaje que ya... que tenga vida propia, realmente, ¿no? Totalmente, ¿no? En realidad, bueno, sospecho que el tema es que el cuento se inicia con una lápida con fechas, ¿no? Y eso le da un viso de verosimilitud, que en el momento de Recoleta en Arequipa efectivamente está ese caballero enterrado, ¿no? Nacido en 1765 y muerto en 1805. Entonces me parece que eso le da un aire de que haya existido, ¿no? Ajá. Y lo otro es lo que imagino que todos en un momento pensamos, que las grandes creaciones del género humano, entre los cuales está el Rocoto Relleno, deben tener un creador, ¿no? Entonces, llenando ese vacío que apareció este señor, Manuel de Macías, y ya, yo lo transcribí simplemente. 3, 4, 5